Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia del DAB Español. Habla Roberto con la lección número 14 y la última lección de nuestro estudio de las cartas pastorales de Pablo a Tito y a Timoteo. Y para que sepan, esta lección sería la última lección de este año. Se complica la vida un poco en diciembre y vamos a comenzar de nuevo como a mediados de enero. Y como siempre, yo tengo años de estudiar la Biblia, pero yo no sé todo. Y todos los días aprendo algo nuevo. Entonces yo hago estos estudios con la información que tengo, pero les exhorto que siempre busquen en su Biblia para ver si lo que estoy diciendo es cierto o no. Oremos. Padre Dios, en esta última lección venimos ante ti con corazones abiertos y Espíritu Santo te pedimos que tú nos ayudes a comprender hasta sea posible el contenido y la aplicación a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una cosa en estas cartas una cosa que me ha impresionado es la necesidad de la sana doctrina. Lamentablemente hoy día más énfasis se da a cómo se siente uno, las emociones, los deseos, y a veces la prédica se convierte en una sesión de psicólogo. Pero la Biblia sí trata de estas cosas, pero no es la énfasis. En la iglesia sí podemos recibir consejería, pero más que todo es la sana doctrina. Entonces, hoy estamos en Tito 3, la última parte de esa carta. Entonces, un repaso, como es mi costumbre, de Tito 2. Pablo habla, como siempre, de la sana doctrina y exhorta a Tito y a los ancianos de no ser desviados por una variedad de cosas. El enemigo siempre busca cómo desviarnos para que salgamos de la misión principal. Hay muchas cosas buenas en el mundo, pero en la iglesia, pero cada iglesia tiene su propósito. Hace años, algunos llegaron donde mi pastor para decirle: pastor, debe abrir un colegio cristiano en la iglesia, porque ellos querían algo para sus hijos. Y el pastor dijo: bueno, sería bueno, pero la verdad es que Dios no me ha instruido a hacer esto. Entonces, hay otras iglesias que sí tienen esa misión. Hay que enfocar en lo que debemos hacer. En el caso de nosotros, casi todo el mundo a ir por ejemplo, a Centroamérica, a establecer una escuela, casi siempre es la iglesia primero y después la escuela. Y muchos me criticaron por solo establecer el colegio, pero la escuela, decimos colegio allá en Nicaragua, que es la primaria y la secundaria, porque así me había instruido Dios. Entonces, también en Tito 2, Pablo da instrucciones para los hombres y las mujeres de la iglesia, que deben ser sobrios. Sobrios significa serios en sus cosas. No es que Pablo no está diciendo que no puedan contar chistes o hacer algo gracioso, pero en cuanto a su fe, deben ser serios y sanos en la fe, no dados a las cosas no bíblicas. En mi año como cristiano, cada rato aparece algo más de moda en la iglesia, un desvío más, y todo el mundo lo busca. Yo he caído en esto, pero tenemos que compartir la sana doctrina. También da instrucciones para los jóvenes. Los jóvenes deben ser prudentes,
Prudente es con seriedad tomar buenas decisiones. Incluye dominio propio, cuidar sus palabras, cosas así. Es prudente. Hay gente de edad mía, que todavía no tiene dominio propio, no cuidan las palabras, explotan, pero debemos enseñar a los jóvenes todo lo contrario de esto. Y tener carácter intachable para que nadie pueda decir nada malo del Evangelio. Y instrucciones para los sirvientes. Sujeto a sus amos, no respondones, honestos, fieles. Y yo comenté que en aquel entonces la mayor parte de la iglesia se formaba de sirvientes, porque en el Imperio Romano había mucha gente con este oficio, en muchos casos eran esclavos. Y también al final del capítulo vemos los 3 tiempos de la gracia: pasado, aparecido, presente, enseñándonos, futuro, aguardando la esperanza. Y Tito capítulo 3 más que todo es cómo realizar buenas obras. Y vamos a comentar más de eso, leyendo algo de Efesios más adelante. Bueno, un resumen breve de Tito, capítulo 1, todo puesto en orden. Capítulo 2, sanidad en la doctrina, y capítulo 3, realizar buenas obras. Entonces, siempre en la Reina Valera, revisión 1960, vamos a Tito capítulo 3 y vamos a leer versículos 1, 2 y 3. Vamos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda obra buena. Suena como Romanos 13. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleite diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, dice que debemos vivir con un buen testimonio delante de todos, sujetos a las autoridades hasta que sea posible, porque a veces no se puede. Y vivir mansos y amables, no como eran todos ellos y todos nosotros en tiempos antes de Cristo. Y Pablo detalla más estas cosas: esclavos de concupiscencia, viviendo malicia, envidia, aborrecido, esto. Entonces, él está explicando la diferencia de cómo debemos vivir con buen testimonio y no como antes. Ok, del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estas frases, para que, por lo tanto, porque, siempre nos llevan a las razones de todo. Ok, si tienen su bosquejo, nosotros debemos vivir con un buen testimonio delante de todos. Vivimos así, ¿por qué? Porque somos salvos por la misericordia de Dios y no por nuestras obras. El versículo 5 habla del lavamiento de la regeneración. Y quiero explicarles algo. Lavamiento o lavado hace referencia
a la fuente del Antiguo Testamento, que estaba parte del tabernáculo y más adelante el templo. Entonces uno es lavado por todas partes, y en Apocalipsis el mar de cristal. Entonces este capítulo, en este versículo, el lavamiento es la regeneración, renovados en el Espíritu. Renovados en el Espíritu. El bautismo es importante, pero también es simbólico de la renovación y justificado por la gracia. Dice aquí, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿qué? Para que los que creen, versículo 8, se ocupen en buenas obras. Leamos 8. Palabra fiel es esta. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces sí, los que creemos, vamos a ocuparnos en buenas obras, pero hay que entender el orden. Efesios 2, 8 hasta el 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, primero la gracia y la salvación y después las buenas obras. El ser humano siempre tiene la tendencia de tratar de justificarse por sus obras, pero todo el contrario con Dios. Dios nos justifica por su gracia, por medio de la fe de nosotros, para que nosotros nos ocupemos en buenas obras. Bueno, regresando a Tito capítulo 3, vamos a leer 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, lo que uno debe evitar. Muchas veces el diablo nos tiende una trampa con estas cosas, por eso Pablo tiene que repetir las advertencias. Y debe evitar al hombre que persiste en estas cosas, porque el que persiste en estas cosas se condena a sí mismo, y no podemos darle espacio en la congregación. En Juan 3, 17 creo, vamos a ver, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces esa clase de persona, la que Pablo está explicando a Tito, se condena a sí mismo. Dios siempre nos da oportunidades, pero cuando se trata de la salud de la congregación, Pablo dice, si una y otra vez no responde, hay que echarlo fuera, porque no, ¿para qué? Entonces dice, está condenado por su propio juicio. Bueno, instrucciones personales, los comentarios finales 12 al 15, leamos. Cuando envíe a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno.
A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buena obra para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. 15. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entonces, unos comentarios finales. Instrucciones personales. Como ayudar a varios, deben ayudarlos. Y son personales porque somos seres humanos, no solamente somos personas que predican la Biblia, somos humanos. Todos los creyentes se deben ocupar en buenas obras, y termina con saludos y una bendición. Padre Dios, una vez más te damos gracias por habernos acompañado en tu palabra. Espíritu Santo, gracias por enseñarnos aún más de lo que yo he podido compartir, porque el Espíritu de Dios es el que nos da vida. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias por participar en estas enseñanzas. Que Dios los bendiga.